La sacudida llegó antes del café. Disculpe, su reloj, dijo la camarera clavando la vista en la cadena de plata. Mi madre tiene el mismo. La sala del restaurante La Aurora, en Passeig de Gràcia, Barcelona, se detuvo un segundo sin saber por qué. Álvaro Beltrán, 52 años, magnate hotelero, giró la muñeca y el reloj de bolsillo brilló bajo los focos. Era un Beltrán & Fields, 1891, pieza única con tapa calada y zafiro central. Único, o eso había repetido toda su vida. La voz de la joven quebró la noche perfecta. ¿Cómo dijo?, preguntó él, midiendo cada sílaba. Que mi madre tiene uno idéntico, repitió la camarera, 23 años, trenza apretada y placa con el nombre, Inés. En la mesa junto al ventanal, el aire cambió de temperatura. Álvaro había venido solo, como siempre desde que Valeria, la mujer que amó, murió 5 años atrás. Celebraba en silencio el aniversario de su cadena de hoteles. Celebraba en realidad la costumbre de resistir. El reloj en su mano izquierda era su ancla, un legado familiar del que siempre repitió la leyenda. Solo existen 3, uno conmigo, otro desaparecido hace 25 años y el tercero enterrado con ella. Imposible, dijo por fin. Este reloj no se repite. Inés tragó saliva, pero sostuvo la mirada. Lo vi y sentí un vuelco. El de mi madre también tiene un zafiro al centro y una inscripción oculta. Detrás de la tapa, el cubierto de Álvaro tintineó contra la porcelana. Nadie sabía de la inscripción. Nadie excepto Valeria. Y Clara, la artesana suiza que la grabó en secreto a pedido del bisabuelo Beltrán en 1891. Álvaro bajó la voz. ¿Cómo se llama tu madre? Clara Morales, un nombre, un disparo, Clara. La Clara de sus historias familiares. La Clara del taller en la Chaux de Fonds, cuya nieta había enviado hace años una carta con un dibujo del grabado. Hasta que el tiempo nos alcance. Álvaro sintió la sangre irse a los pies. ¿Cuántos años tiene? Siguió tratando de que no se le rompiera la voz. 47. Las cuentas encajaban de un modo cruel. Si Clara Morales tenía 47, la línea del tiempo se hacía visible. 25 años desde la desaparición del segundo reloj. 5 desde la muerte de Valeria. 23 desde cierto verano que Álvaro había enterrado bajo contratos y silencios. ¿Puedo ver una foto de su madre?, pidió de pie sin darse cuenta. Inés dudó. Miró al maître, que asintió con un gesto prudente. Sacó el móvil, buscó en la galería y acercó la pantalla. Álvaro la sostuvo con manos que no conocía tan frágiles. La imagen lo partió. Era ella, no parecida. Ella, el mismo arco en la ceja derecha, la misma forma de inclinar la cabeza al sonreír. El pelo más corto, sí, pero los ojos iguales. Y en su mano, colgando de una cadena, un reloj gemelo. ¿Dónde vive?, acertó a decir. En Cuenca, respondió Inés inquieta. Señor, se está poniendo muy pálido. ¿Se encuentra bien? Álvaro se dejó caer en la silla. Un camarero se acercó con agua. Él no lo vio. Tenía frente a sí la prueba de que el pasado no había terminado. Si aquello era cierto, la historia que le contaron, que Valeria había muerto en una carretera comarcal, que el féretro cerró por razones forenses, que mejor no mirar, podía ser el guión de otro. Sentía en la lengua un nombre que no quería pronunciar. Octavio Rivas. Inés, dijo por fin. Necesito que me cuentes todo lo que sepas del reloj de tu madre. No sé mucho, contestó. Dice que lo tiene desde siempre, que es de familia. Nunca lo vende, nunca lo presta. Y cuando lo limpia, murmura algo en francés. Jusqu'à ce que le temps nous alcance. Así, Álvaro cerró los ojos. Justo la frase. El grabado en mitad francés, mitad español. La excentricidad de su bisabuelo, que el taller había respetado como un capricho romántico. Abrió la tapa de su propio reloj con el pulgar. Allí estaba, diminuto entre arabescos, hasta que el tiempo nos alcance. La sala volvió a su sitio, pero él ya no estaba en la sala. Estaba en un verano viejo, en un taller de madera y latón, escuchando a Valeria decir: si algún día nos perdemos, el tiempo sabrá encontrarnos. Inés,
dijo con otra voz. ¿Cuándo naciste? 15 de marzo, contestó sin entender a dónde iba. ¿Por qué? Álvaro apretó el reloj. 23 años. Marzo. 9 meses después de su último viaje con Valeria, antes del accidente que se llevó media ciudad en rumores. La aritmética lo miró a los ojos sin pedir permiso. ¿Tu madre te habló alguna vez de un Álvaro? Inés frunció el ceño. Cuando toma una copa, a veces dice Álvaro y se queda callada. Nunca quiso explicar. El maître se acercó otra vez, prudente. Álvaro se puso de pie. Inés, necesito ir a Cuenca esta noche. Quiero ver a tu madre. Te pagaré lo que pidas. No quiero su dinero, dijo dando un paso atrás. Quiero saber qué está pasando. Álvaro respiró como quien sale a flote. Rompió al fin el sello de la mentira que había aprendido a respetar. Creo que tu madre es la mujer a la que creí enterrar hace 5 años, dijo, y que tú podrías ser mi hija. El silencio del restaurante se volvió pesado. Inés lo sostuvo con ojos enormes. Si está loco, llamo a la policía, avisó. Si estoy loco, será rápido, dijo Álvaro, con una sonrisa que no recordaba en su cara. Pero si no lo estoy, nos espera una verdad que no cabrá en esta mesa. A las 23:06, un coupé gris cruzaba la AP7. Inés iba en el copiloto con el móvil en la mano y la brújula en el pecho desbocada. Álvaro conducía con la vista clavada en el asfalto y la cadena del reloj en los dedos. Explíqueme lo del reloj, pidió ella. Todo. Mi bisabuelo mandó fabricar 3 en 1891, dijo él. 1 para cada hijo. El de mi padre terminó conmigo. El de mi tío se perdió cuando mi hermano mayor desapareció en los Pirineos hace 25 años. El tercero era de Valeria. Lo enterré con ella. Eso creí. Y mi madre tiene uno idéntico, cerró Inés mirando la pantalla. ¿Y ese tal Octavio que murmuró antes? Álvaro apretó el volante. Un hombre con el que nunca debía hacer negocios. Un hombre que me enseñó tarde que el dinero sirve para comprar silencio y para perderte. Si tu madre y Valeria son la misma, ella huyó para salvarse de él y me salvó a mí quitándose de mi vida. ¿Y yo? Preguntó Inés con un hilo de voz. ¿Dónde entro yo? Si mis fechas no me engañan, dijo Álvaro tragando, entras en el sitio que más duele, en el que me perdí. Siguieron en silencio largos kilómetros. En la 1:02 de la madrugada, Cuenca los recibió con su traza de piedra y luces cálidas. Subieron por calles estrechas hasta un portal antiguo. Inés marcó el timbre con manos que aparentaban calma. Una voz somnolienta detrás. ¿Quién es? Mamá, soy yo. La puerta se abrió despacio. Clara Morales, bata, cabello recogido a prisa, ojos de un verde que Álvaro conocía mejor que su firma, se quedó quieta. El reloj de bolsillo colgaba en su cuello. Álvaro no supo si decir Valeria o Clara. Dijo su nombre como lo aprendió a amar. Val. Ella le puso un dedo en los labios, temblando. Dentro, susurró. Si vas a romperme la vida otra vez, que sea con la puerta cerrada. El salón pequeño olía a café viejo y libros. Inés cerró detrás. Nadie se sentó. Nadie sabía dónde poner las manos. El reloj de Clara brilló al nivel del corazón. 5 años creí que estabas muerta, dijo Álvaro. 25 creí que el segundo reloj estaba perdido. Hoy me entero de que el tiempo me alcanzó. Clara tragó y bajó la vista al reloj. No me alcanzó el tiempo, corrigió. Me alcanzaron los miedos. Y tuve que elegir entre ellos y ella. Miró a Inés. La palabra que no se habían dicho cruzó la habitación y se sentó entre las 3 personas como un huésped inevitable. Hija, Álvaro abrió su reloj. Clara abrió el suyo. El grabado, idéntico, devolvió la misma frase en 2 metales, hasta que el tiempo nos alcance. Entonces, dijo Inés con la voz que se le acababa, empiecen. Porque yo ya no quiero vivir sin saber quién soy. Álvaro buscó una silla. No para sentarse, para sostenerse. Clara se llevó los dedos a la sien. El reloj marcó una hora que no existía en ningún calendario. El minuto exacto en que una mentira vieja deja de ser refugio y se vuelve jaula.
Háblame de Octavio Rivas, pidió él. Sin rodeos, Clara apretó el reloj. Octavio me encontró antes que tú, y cuando entendí que te tenía marcado, preferí perderte a perderte del todo. Inés cerró los ojos un instante. El golpe que había dado al empezar la noche, mi madre tiene el mismo, se convertía ahora en un camino sin vuelta. Afuera Cuenca dormía, adentro el tiempo, por fin, despertó. Nadie se sentó. El reloj de Clara colgaba al nivel del corazón, y el de Álvaro brillaba abierto en su palma, como dos espejos enfrentados que devolvían la misma frase: hasta que el tiempo nos alcance. Inés respiró hondo. Quiero la verdad completa, dijo, sin adornos. Clara asintió, clavando los ojos en la cadena. Te la debo. Se acomodó contra el mueble, más por sostenerse que por comodidad. Hace 25 años conocí a Octavio Rivas. Empezó. No era empresario. Era un intermediario peligroso que rondaba a tu padre con promesas de expansión fácil. Álvaro creyó que podía controlarlo. Yo vi otra cosa, una red que te aprieta sin que lo notes. Álvaro no discutió. Apenas bajó la mirada. Cuando me di cuenta de hasta dónde había llegado, ya estaba embarazada de 2 meses, continuó Clara. Fui a advertirte y Octavio me detuvo en el estacionamiento de tu hotel. Me dijo, si lo rompes, los rompo a los dos. A la semana recibí otra visita. Un hombre me mostró fotos tuyas entrando al club con él. No te metas, dijo. Desaparece. Inés apretó los labios. Desaparecer significaba irte de mi vida y de la suya. Significaba que siguieran vivos, respondió Clara, sin temblar esta vez. No le conté del embarazo. Tomé el reloj que él me había regalado y me fui. Cambié de ciudad, de peinado, de nombre, Clara Morales. Cuenca me ofreció algo que Barcelona ya no tenía para mí. Silencio. ¿Y la muerte de hace 5 años? Preguntó Álvaro con el hilo de voz que quedaba. Clara sostuvo su mirada. Fue mi forma de cortar por lo sano, aunque Raúl corrigió enseguida. Aunque Octavio ya no estaba encima, quedaban favores, sombras. A tus abogados les llegaban pistas sueltas de Valeria. Un investigador me siguió 2 meses. Me dio miedo volver a arrastrarte. Un médico amigo firmó un papel imprudente. Hubo un accidente real esa noche en la carretera y yo dejé un collar en el asiento del coche siniestrado. La prensa hizo el resto. Lo siento. Enterré un féretro cerrado, dijo Álvaro, y no fue reproche, fue dato. Tu nombre, tus años, mis flores. Inés cruzó los brazos. Tenía la edad justa para creer y desconfiar al mismo tiempo. ¿Y yo? ¿Dónde quedé yo en toda esa ecuación? Clara dio un paso hacia ella. Contigo no mentí en lo esencial. Te cuidé. En lo demás, fallé. Dije que tu padre había muerto en un accidente de trabajo porque necesitaba que nadie hiciera preguntas. Hoy sé que no fue amor. Fue miedo. El cuarto quedó 2 latidos en silencio. Luego Inés habló con la calma de quien se sabe el centro de la tormenta. Muy bien, ahora yo pongo condiciones. Álvaro asintió, adelantándose a su propia culpa. Las que sean. Primera, de hoy en adelante nada de mentiras. Ni por proteger ni por evitar problemas. Si algo duele, se dice. Acepto, dijo Clara sin dudar. Segunda, tiempo. No voy a cruzar de la noche a la mañana a la vida de un millonario que sale en revistas. Quiero conocerte en lugares normales, no en oficinas con cristal. Parques, cafeterías, la biblioteca y... Miró a Álvaro. Necesito un prueba. No por morbo, por paz. Álvaro bajó el reloj y lo cerró con el pulgar. Mañana mismo, análisis de ADN. Tú eliges el laboratorio. Inés sostuvo su mirada. Había respeto en ese acuerdo, no espectáculo. Tercera, si Octavio todavía tiene gente rondando, no me aparten. Yo decido cómo y cuándo me entero. No quiero volver a vivir escondida en mentiras ajenas. Clara tragó, pero dijo que sí. Lo dijo como quien se quita una piedra del zapato que le ha herido años. ¿Y tú?,
preguntó Inés girándose a Álvaro. ¿Qué haces con todo esto? Lo que debí hacer antes. Cerrar los restos de ese mundo que me tragué. Si alguien me debe favores, hoy los rompo. Y si me cuesta cargos, los pago. Pero no vuelvo a esconderme detrás de un traje. Clara tomó aire. Su voz salió menos tensa. «Hay más», advirtió. «El segundo reloj, el perdido, no se perdió. Octavio lo compró en una subasta privada cuando tu hermano desapareció. Lo usaba como seña con sus socios. Creía que llevar en el bolsillo un Beltrán and Fields lo volvía legítimo. A mí me lo mostró una vez. Fue cuando supe que su mundo ya giraba alrededor de nosotros. Se lo vi por última vez hace 6 años. Desde entonces, no sé en qué manos esté». Álvaro cerró los ojos un instante. No era un detalle, era un hilo que unía 3 relojes, 3 destinos. Entonces, ese reloj, pensó en voz alta, quizás sea la última puerta. Inés se acercó a la mesa y dejó su celular encima. La pantalla reflejó los 3 rostros. «Necesito ver fotos», pidió. «Mías de bebé, de ustedes antes de que yo naciera. Quiero saber si mi risa se parece a la de alguien, si mis manos vienen de algún lado». Clara tomó una caja de zapatos del armario. Dentro, sobres con elásticos. Fotos reveladas en papel mate. Una mujer joven con vestido claro en una playa. Un hombre con camisa remangada sosteniendo un café. Un reloj abierto brillando sobre un mantel. Inés pasó el dedo por los bordes con cuidado de cirujano. Sonrió apenas al encontrar una toma en la que una mano, sin rostro, formaba un corazón con los dedos. Sus dedos tenían esa misma curva. «No sé si puedo perdonar todo hoy», admitió. «Pero quiero entender». Álvaro no buscó absoluciones. Sacó de su cartera una tarjeta, la puso boca abajo. «No es para que me llames», explicó. «Es para que me borres si alguna vez fallo otra vez. Y si me borres, te prometo que igual seguiré cumpliendo con lo que te deba». El timbre del edificio sonó de pronto, seco. Los 3 se miraron. Clara caminó hasta el interfono. «Sí, estática». Luego, una voz que le heló la espalda. «Buenas noches, Valeria. Sabemos que estás despierta». Clara se quedó rígida. Álvaro caminó hacia la puerta, pero Inés le detuvo con una palma en el pecho. Clara apretó el botón de abrir micrófono sin responder. La voz siguió más baja. «No te asustes, solo queremos que no reabras lo que el tiempo cerró. El reloj queda bonito donde está, hasta que el tiempo no nos alcance. ¿Recuerdas?». Cortaron. Inés miró a su madre. «¿Quién fue?». «No sé», dijo, y eso ya era otra clase de verdad. Pero esa frase no la sabe cualquiera. Álvaro notó el detalle, la inversión de la inscripción. «Hasta que el tiempo no nos alcance». Quien llamó quería torcer el sentido. «Mañana el ADN», dijo Inés, volviendo a un terreno que podía controlar. Y después, una conversación afuera, en el Parque San Julián, 10 de la mañana. Sin teléfonos. Si nos van a escuchar, que sea en voz alta. Clara asintió. Álvaro guardó el reloj en el bolsillo interior como si guardara un juramento. «Traeré algo más», añadió. «Papeles que prueban que cierro capítulos. Quiero que lo veas tú, no en un titular». Inés abrió la puerta. El pasillo estaba vacío, solo el zumbido del fluorescente. Volvió a mirar a su madre y a Álvaro. Había más preguntas que respuestas, pero por primera vez en años tenía dirección. «Hasta mañana», cerró con suavidad. Afuera, Cuenca seguía dormida. Dentro, 3 relojes, el suyo invisible, el de Álvaro en el pecho, el de Clara al cuello, marcaron al mismo tiempo una hora exacta que nadie más oyó. La hora en que una vida se parte en 2, antes de la verdad y después. En el coche, ya camino de su hotel, el móvil de Álvaro vibró. Número desconocido. Un mensaje con una foto tomada esa misma noche. Él y la camarera saliendo de la Aurora.
Abajo una línea. Aprendiste a escuchar, Beltrán. El tiempo no alcanza a todos. Álvaro apagó el teléfono. Volvió a abrir el reloj en la oscuridad del auto. La frase de su bisabuelo, intacta, parecía tener ahora otra tarea. No prometer reencuentros mágicos, sino exigir coraje para sostenerlos. Mañana sería la primera prueba, y por primera vez en 5 años quiso que el tiempo sí lo alcanzara. Para bien, el amanecer en Cuenca trajo un frío limpio. Álvaro no durmió. A las 7:10 ya había hecho 2 llamadas que llevaba años posponiendo. A María Telles, su notaria de confianza, para revocar poderes firmados en la época de Octavio Rivas, y a cumplimiento de su holding para iniciar una autodenuncia preventiva sobre cualquier contrato que pudiera oler a esa red. No era heroísmo, era, por fin, orden. A las 8:00 se presentó en el laboratorio Serranía, el que Inés había elegido, y firmó formulario tras formulario. La técnica extrajo muestra, selló el sobre con una cadencia que a Álvaro le pareció solemne. Resultado preliminar en 48 horas, informó. Confirmatorio en 1 semana. Álvaro asintió. No pidió favores. No mordió el anzuelo de la impaciencia. En el buzón salió un mensaje. Parque San Julián, 10:00, sin teléfonos. Guardó el móvil en la guantera y lo dejó apagado. Quería llegar con las manos libres. A las 9:30, María Telles lo esperaba frente a una cafetería con una carpeta color vino. «Traje lo que me pediste», dijo directa. Revocación de poderes, orden de liquidación de 2 sociedades pantalla, cartas de cierre a 3 proveedores grises y un borrador de fideicomiso para blindar el protocolo de integridad que me contaste. Si lo firmas ahora, hoy mismo salen las notificaciones. Firmo, respondió Álvaro. Pero antes, una pregunta. ¿Recuerdas algo llamado «hasta que el tiempo no nos alcance»? María alzó una ceja. No como frase, pero... Abrió su libreta. En 2003 vi esa línea en un acta privada de un tal R. Octavio. La usaban como contraseña de cierre en acuerdos verbales. Una chulería. ¿Por...? Anoche me la tiraron por el interfono. María respiró hondo. Entonces no cierres solo dinero. Cierra accesos, teléfonos, correos, llaves, choferes. Y... Lo miró con dureza cariñosa. Haz algo que te va a costar. Acepta protección aunque no te guste. Hoy no, dijo Álvaro. Hoy voy a un parque a explicar papeles. Mañana vemos escoltas. María le entregó la carpeta. Explícalos bien y diles que no son promesas, son hechos con sello y notaría. A las 9:58, Inés apareció con 2 cafés y el gesto alerta de quien ha dormido poco y pensado demasiado. Clara llevaba bufanda y el reloj escondido bajo el abrigo. Eligieron una banca al sol. La ciudad corría al ritmo de las palomas y los niños de mochila grande. «No traje celular», avisó Inés, levantando las manos. «Cumplo mi propia regla». Álvaro puso la carpeta sobre la banca. No hubo prólogo. Abrió y mostró. Revocaciones y cierres, cartas firmadas, el borrador del fideicomiso para que un comité independiente, no él, activara penalizaciones si alguien violaba el protocolo. «Esto sale hoy», dijo, «no para quedar bien, para no volver a quedar mal». Inés leyó en diagonal, luego con pausa. Se detuvo en un párrafo. Protocolo de trato digno de personal interno y tercerizado, condición para cualquier contrato. Alzó la vista sorprendida. «¿Qué tiene que ver esto conmigo?» «Todo», respondió Álvaro. «Si un reloj nos trajo aquí, que sirva para más que llorar. Mi mundo necesita otros tiempos. Y yo no quiero seguir mandando con el reloj parado». Clara apretó la bufanda. La culpa que había cargado tantos años se movió en otro lugar, menos asfixiante. «¿Y Octavio?», preguntó bajando la voz. «Porque llamaron anoche. Octavio está muerto», dijo Álvaro, «pero sus ecos no». «Y esa frase invertida es de su círculo.
Lo bueno de los ecos es que se apagan si nadie los repite. Un músico callejero empezó a tocar una melodía suave. Inés la siguió con la mirada, quizá para no llorar. «Tengo otra condición», dijo. «Si esto sigue, y si el ADN dice lo que creo que dirá, no quiero apellidos de premio ni herencias teatrales. Quiero construir lo mío. Si me ayudas, que sea con herramientas, estudio, práctica, no cheques. Eso lo puedo hacer», respondió Álvaro con alivio. Y además sacó un sobre pequeño. «Esto es para ti». Fotos. Eran copias de un álbum que había recuperado esa mañana del apartamento donde guardaba lo que nunca miraba. Valeria en la playa, Álvaro en un taller de relojería, riéndose con un aprendiz. Una silueta de mujer embarazada frente a una ventana. Inés pasó los dedos por cada imagen como quien aprende braille emocional. «Gracias», dijo corta. No alcanzó a cerrar el sobre. Un hombre dejó caer sin frenar un sobre Kraft a sus pies. Pasó de largo, se perdió entre la gente. Inés y Clara se miraron. Álvaro lo recogió. Dentro había 3 cosas. Una foto impresa de Clara con un bebé en brazos frente a un calendario de marzo de 2001. Un número de lote escrito a mano, lote 14. Y una tarjeta con relieve. Círculo del reloj antiguo. Subasta privada, hoy 22:0, Madrid. Abajo la frase torcida, «hasta que el tiempo no nos alcance. Nos quieren mover», dijo Inés seca. Y rápido. Clara tocó la foto con el índice. No era cualquier foto. Era una que solo alguien muy cercano pudo haber tomado. Detrás, un sello de tienda de revelado de barrio. Cuenca 2001. No era un montaje digital. Era pasado físico. «Si esa subasta es real», dijo Álvaro. «El segundo reloj puede aparecer hoy. ¿Y si es una trampa?», preguntó Clara. «También», admitió él. «Pero los hilos se tensan donde hay nudos». «Este es uno». Inés miró la tarjeta, miró el parque, miró a su madre. Tomó una decisión que le cruzó la cara como una línea recta. «Voy», dijo, «pero con mis reglas, no solos, no armas, no héroes. Y con alguien que grabe lo que veamos, por si la historia se tuerce». «¿Policía?», probó Álvaro. «Todavía no», respondió Inés. «Si llegan ahora, rompen el espejo y perdemos reflejos. Quiero ver quién mueve esto. Si veo peligro real, entro a comisaría yo misma. Pero primero, información». Clara no estuvo de acuerdo al principio. Después entendió. 20 años de esconderse contra su voluntad le habían enseñado a Inés a no ceder su voz. «Vamos los 3», cerró. «Y antes pasamos por la notaría. Quiero firmar yo también», Álvaro parpadeó. «¿Firmar qué?». «Un papel que diga que si algo me pasa por tu pasado, no te vuelves a esconder. Sales y lo cuentas, con nombres, sin metáforas». María Telles estampó sellos a las 12:15. En el acta quedó el acuerdo. Si cualquiera de los 3 era coaccionado, el otro debía denunciar. Nada de nobleza muda. Nada de silencios por amor. El resto del día fue preparación en limpio. Compraron 3 entradas para la subasta, no con nombre, con efectivo y a través de una tienda de antigüedades. Cambiaron de ropa. Inés ató el pelo. Clara escondió el reloj bajo una blusa nueva. Álvaro dejó la cadena guardada en la mesita del hotel y se puso un reloj común. María sugirió un último gesto. «Lleven una señal por si se separan, un pañuelo azul en el bolso y un código sencillo por si algo va mal. 3 palabras que solo ustedes entiendan». Inés sonrió breve. «Tiempo alcanza bien», propuso jugando con la frase original. «Si escucho eso, me voy a la salida con quien lo diga y espero ahí». Sin discutir, nadie añadió nada. El plan era imperfecto, como casi todos los planes que sirven en la vida real. A las 21:18 entraron al Círculo del Reloj Antiguo en Madrid, una casona discreta cerca del Parque del Oeste, con alfombras gastadas y lámparas que habían visto demasiadas conversaciones. La sala estaba llena de hombres con trajes que querían parecer modestos y mujeres con joyas que querían parecer discretas. En la pared, un panel con números de lote. El 14 estaba anunciado como reloj de bolsillo suizo, finales del 19, tapa calada, zafiro central,
Procedencia privada. Si es el nuestro, susurró Álvaro. Tiene un microgolpe por dentro de la tapa, esquina inferior derecha. Solo se siente con el dedo. Y la inscripción, añadió Clara. Mitad francés, mitad español. Una mujer de cabello gris se acercó con bandeja de copas y sonrisa inocua. Al pasar, dejó un papelito doblado en el bolsillo de la americana de Álvaro. Él no se movió hasta que se fue. Lo abrió. Era la misma foto de Inés bebé, esta vez con una esquina arrancada. Al reverso un trazo apresurado. Puja alto o no vuelves a verla. ¿Ver a quién?, preguntó Inés helada. No alcanzaron a responder. Se encendió el micrófono. El subastador presentó los primeros lotes con una voz de teatro. El 14 llegó demasiado rápido. Empezamos en 20.000, cantó. ¿Quién da 25? Una mano al fondo, otra a la derecha. Los números subieron como si empujar moneda fuera un juego. Álvaro tragó. No voy a comprar mi pasado, dijo bajo, pero no voy a regalarlo tampoco. No pujes, pidió Clara. Observa quién pelea por ese reloj. Ahí está la verdad. A los 60.000 quedaron dos postores. Uno, un hombre con barba recortada y gafas redondas. Otro, de espaldas, cabello cano. Inés clavó los ojos en el de gafas. Al moverse, dejó ver una cadena gemela a la que llevaba Octavio en fotos de archivo. El presentimiento le subió como fiebre. Está bien, susurró. Si lo ganan ellos, seguimos el rastro. Si lo ganas tú, lo abrimos hoy mismo y vemos qué escondieron. El martillo cayó en 75.000. Ganó el de cabello cano. Se giró con parsimonia para recoger el lote y por primera vez le vieron la cara. Álvaro sintió que el suelo cedía 1 centímetro. Lorenzo Vidal murmuró. Mi director financiero. Inés no pestañeó. Tomó aire, se ajustó el pañuelo azul y apretó el sobre con la foto como quien aprieta un timón. Entonces no es el pasado, dijo, es tu presente. Y empezó a caminar hacia la puerta por donde Lorenzo desaparecería con el lote 14. Justo cuando una voz anónima detrás de ellos soltó en un susurro que solo 3 personas oyeron. Tiempo alcanza bien. Clara le apretó la muñeca a su hija. Álvaro sintió la piel erizarse. El código que ellos mismos habían elegido volvía como señal o como trampa. Y en ese borde exacto entre dos significados, se les partió otra vez el mundo. El susurro cortó el aire a la altura de los hombros, como si alguien hubiese aprendido su respiración. Tiempo alcanza bien. El código que ellos mismos habían elegido regresaba desde una boca anónima, señal de salida segura o trampa para disolverlos. Inés no dudó. Obedecer el código era la regla. Tocó el pañuelo azul en su bolso, la seña pactada, y se movió hacia la salida secundaria. Clara deslizó la mano por el antebrazo de Álvaro. No héroes, él asintió. El martillo acababa de caer y Lorenzo Vidal, director financiero de Beltrán, caminaba hacia una puerta lateral con el lote 14 bajo el brazo y una calma que no era suya. No alcanzaron a ver quién había susurrado. La mujer del cabello gris, la de la bandeja en la antesala, apareció otra vez, esta vez sin copas, y pasó junto a Clara rozándole el abrigo. Invisible para el resto, dejó un alfiler enganchado al forro. Clara lo palpó. Era un pin con forma de llavecita, de esos que abren vitrinas antiguas. Al dorso, grabadas a mano 3 letras, S3B. Sótano, puerta 3B, dedujo Inés al vuelo. Salida de servicio. El círculo del reloj no era un teatro de ópera. Era una casona con vísceras antiguas. Corredores alfombrados, puertas ocultas en boiseries, un ascensor de hierro que chirriaba con dignidad. Lorenzo cruzó con su maletín la zona de cobros y firmó un recibo. Un empleado le indicó el pasillo de custodia retiro. Inés observó a distancia, de perfil, la manera en que él sostenía el reloj, no como una pieza cara, sino como una llave. Clara se adelantó unos pasos, con ese don que había vuelto a despertar en ella, parecer invisible. Preguntó por el baño a un ujier, sonrió, agradeció, y con ese gesto de cortesía se plantó justo en la esquina donde Lorenzo tendría que girar. Cuando él dobló,
Ella dio un paso leve, chocó su hombro contra el suyo y pidió perdón en susurro. El maletín no se abrió, pero Clara sintió bajo el paño el volumen redondo del reloj. Estaba ahí. Lorenzo no la reconoció. No era la Valeria de Barcelona, era la Clara de Cuenca con bufanda Álvaro. Mientras tanto, midió distancias y elevadores. No iba a pelear un reloj en un pasillo. Iba a seguir lo que el reloj abría. En el giro, vio al hombre de gafas redondas, el otro postor, asomar por una puerta con teléfono en la oreja. Alcanzó a escuchar una frase mal pronunciada, hasta que el tiempo no... Y la voz se perdió en una orden. Sala B, S3B, Sala B, todo apuntaba al subsuelo. Inés obedeció su propio código. Si escucho la frase, me voy a la salida con quien la diga. Pero nadie se la estaba diciendo a ella. Se la estaban lanzando como carnada. Decidió quebrar su regla por primera vez en la noche y quedarse a la vista de su madre. Sacó del bolsillo interior la grabadora que había traído. No era un celular, no había prometido no llevar eso. Un rectángulo mínimo, botón rojo. La encendió. La puerta custodia retiro tenía un vidrio esmerilado. Desde allí vieron lo necesario. Una mesa de madera, un guardia aburrido, una lámpara de brazo. Lorenzo pidió un momento antes de que empacaran el lote y, con un gesto de quien huele victoria, abrió el reloj. No había drama. Hubo técnica. Con la uña del meñique empujó un punto ciego en el borde. La tapa interna cedió y apareció lo que pocos sospecharían en una pieza de 1890, un doble fondo de lámina finísima. Dentro, un papel doblado 4 veces, envejecido pero seco, protegido del sudor de una vida. Lorenzo no lo desplegó del todo. Tomó una foto y lo devolvió. Inés, desde el vidrio, alcanzó a leer lo suficiente. Una línea en tinta azul. Temblor firme. Caja 312. Banco Olivo. Clave no nos alcance. Invertir. Y abajo, una lista incompleta. Nombres de sociedades con domicilios en Luxemburgo y Ciudad de México. Claves de caja, susurró Álvaro. Y el chiste de la contraseña invertida. Octavio hasta en la tumba. Lorenzo cerró, guardó y salió con el paquete envuelto. El guardia firmó. El de gafas redondas esperó en la esquina. No se dieron la mano, pero sí la mirada. Una alianza hecha de tongos compartidos. Inés apretó stop en su grabadora. Había audio suficiente, el clic de la tapa, el ruido de papel, la voz de Lorenzo diciendo «caja» a media voz. S3B, recordó Clara, tocándose el alfiler. Salida por abajo, no tomaron escaleras, tomaron el ascensor viejo. En el descenso, el espejo de metal devolvió 3 rostros que ya no tenían miedo de verse. En el piso, un olor a cera y madera vieja los recibió. S3B era una puerta discreta con el número pintado de blanco, casi borrado. El pinllave calzó en la cerradura. Abrían hacia una galería de servicio que olía a óxido. Luz de tubo. Al fondo, una reja que daba a una calle lateral. Inés iba adelante, no corrió. Caminó con el ritmo de quien no huye, el ritmo que no atrae a los perros. En la calle, un ballet fumaba y un coche negro esperaba con motor encendido. Lorenzo salió por la puerta principal. El de gafas redondas por otra. No juntos, pero hacia el mismo lado, Avenida de Séneca. Inés anotó mentalmente la placa, 4 números, 3 letras. Clara hizo algo que no pensó que volvería a hacer. Se llevó la mano al cuello y cerró su reloj bajo la blusa. No por esconderlo, sino por prometerse que esta vez no se lo quitarían con un «por tu bien». «No confrontamos aquí», decidió Álvaro. «Lo seguimos hasta el Banco Olivo. Si hoy no abre la caja, abrirá mañana». Pero ahora sabemos qué busca. El auto negro arrancó. Ellos llamaron un taxi, nada de choferes conocidos. La mujer del cabello gris apareció de nuevo al borde de la acera como si emergiera de un pliegue de la pared. No habló. Les señaló con la barbilla un edificio a 2 esquinas, un aparcamiento de varios niveles. Caminaron en diagonal. Ingresaron, subieron a pie una planta y, desde la baranda, vieron el coche de Lorenzo detenerse frente a una máquina de pago.
El de gafas redondas se le unió, ya sin disfraz de extraño. Conversaron, no alzaron la voz. Inés no necesitó oído, leyó las manos. Lorenzo señalaba el reloj. El otro dibujó un rectángulo en el aire, papel. Luego levantó 3 dedos. 3 relojes. No es solo cuenta, pensó Inés hilando. Es llave triple. 3 piezas, 3 accesos. La frase, hasta que el tiempo no nos alcance, esa inversión burlona, cobró otro sentido. Si invertía la clave como decía el papel, él no caía. Hasta que el tiempo nos alcance. La misma ironía que Octavio había usado para cerrar tratos. El no era el candado. Siguieron al coche hasta un depósito sin rótulo atrás del Banco Olivo. Ventanas cegadas. Puerta gris con timbre. Un hombre grande abrió. Lorenzo entró solo. El de gafas se quedó fuera haciendo de muro. Inés tanteó su grabadora. Batería a mitad. No iba a servir para romper puertas, pero sí para contar una historia si tenían que contársela a un fiscal. «Nos vamos a exponer si nos quedamos», advirtió Clara. «Una vuelta más», pidió Álvaro, «solo para saber si sale con el mismo paquete. 5 minutos, 10, 15. Salió sin paquete. Salió con las manos más libres que antes y una sonrisa mal disimulada. El de gafas lo siguió. Se montaron en el coche y se fueron. Inés notó un detalle. Al salir, Lorenzo tocó su corbata como quien se ajusta a algo. Bajo la corbata, en el nudo, brilló un clip diminuto. Se quedó con el papel, concluyó. Lo cambió de escondite. Volvieron al hotel con más preguntas que respuestas, pero con giro suficiente. El lote 14 no era solo memoria, era mapa de una caja con nombre y número. Y el director financiero de Álvaro, hombre de su mesa y sus cenas, estaba en el centro de un ecosistema que no había muerto con Octavio. Álvaro llamó a María Telles. Le contó sin adornos. Ella no se sorprendió. Armó un triángulo de acciones. 1. Blindar mañana todo acceso de Lorenzo, tarjetas, firmas, autorizaciones. Hoy mismo notificación notarial de suspensión preventiva. 2. Preparar denuncia con tiempo, pero no la presentas todavía. Necesitas prueba no atacable. 3. Si la caja existe, abre tú otra igual con el juez de guardia. Que el mismo banco quede advertido y... Bajó la voz. Busca a la mujer del PIN. Nadie regala llaves por cortesía. Clara abrió su bolso. Allí estaba el alfiler S3B. Lo sostuvo contra la luz. En el metal, casi invisible, había una segunda inscripción. CM y una fecha. 2001-03. Esto es mío, dijo, con el hilo de memoria en la garganta. O fue mío. Alguien de Cuenca me lo dio cuando Inés nació, para cuando el tiempo te alcance. Lo perdí en una mudanza. Hoy volvió. La idea de que alguien, un vecino, un viejo amigo, un bibliotecario, estaba tirando de hilos para que el reloj llegara a su sitio, dejó de parecerles fantasía. No estaban solos, tampoco estaban a salvo. A las 2:10 a.m., Inés recibió un mensaje en la cuenta del restaurante, no en su móvil. En la bandeja de reservas. Mañana a las 11:30, Banco Olivo, ventanilla de cajas. Pida a hablar con R. Cifuentes. Lleve el reloj que no vendieron. Nadie, salvo ellos, sabía que el reloj de Clara seguía con ellas. Nadie salvo ellos y quien les había dejado la llave. Vamos, decidió Inés. Pero con otra condición. Entramos con testigo y con notaria. El banco respeta sellos. María entra con nosotros, Álvaro la llamó. María aceptó sin respirar. Lleven copia del acta que firmaron hoy, indicó. ¿Y lleguen antes? Si Lorenzo va a abrir su caja, no lo hará a las 11:30. Lo hará a las 9:05. Querrá ser el primero. Durmieron poco. A las 8:40 estaban en la acera del banco. A las 8:57 vieron llegar a Lorenzo con un portafolio distinto. A las 9:06 lo vieron entrar por la puerta de cajas. A las 9:19 salió con el mismo portafolio, aparentemente igual. Inés notó que, al caminar, ya no tocaba la corbata. Movió los dedos sobre el borde del portafolio como quien comprueba un cierre. No era relajación, era ritual. Tiene el papel ahí, pensó.
A las 11:28, ellas y María cruzaron el vestíbulo. Álvaro se quedó fuera con una instrucción. Si no salían en 40 minutos, activar el plan B, llamar a prensa y a fiscalía al mismo tiempo. Nada de medias tintas. En la ventanilla de cajas, Inés pidió a R. Cifuentes, un hombre de 50 y tantos, corbata mediocre y ojos de quien ha visto demasiadas gestiones, las recibió con desconfianza que se convirtió en profesionalismo al ver el sello de María. Cerraron una sala privada. María puso el acta sobre la mesa. Inés sacó el reloj de Clara. Buscamos información de una caja, dijo. Número 312. Tenemos razones para creer que hay un riesgo si no se preserva su contenido. Venimos en calidad de testigos y con este reloj que podría ser llave simbólica de la serie. Cifuentes la miró con un qué sé yo qué en la comisura de la boca. Luego se levantó, salió y volvió con una bandeja. Encima, 3 tarjetas magnéticas de colores y un sobre. Hay 3 titulares asociados a la 312, dijo. Uno fallecido. Otro, suspendido por orden notarial, recibida hoy a primera hora. Miró a María, que no pestañeó. Y uno, activo pero con acceso bloqueado por movimiento irregular. Se puede abrir la caja en presencia de todos o por orden judicial. Lo que sí puedo hacer es dejar constancia de que usted, miró a Inés, estuvo aquí con este reloj y con esta notaria y que solicitó preservación. ¿Procedo? Proceda, dijo María. Cifuentes redactó, selló, guardó. Inés sintió que algo cambiaba de sitio en su interior. No era triunfo, era gramática. Las cosas, por fin, empezaban a declinar en casos correctos. Al salir, el sol de mediodía les pareció otra cosa. En la esquina, una sombra se despegó de la pared, la mujer del cabello gris. Tenía en la mano una carpeta que no era suya. La abrió lo suficiente para que Inés viera 2 cosas: la foto de Lorenzo y el de gafas entrando al depósito de la noche anterior, y la hoja azul que él había fotografiado en Custodia Retiro. «¡Copia!», dijo la mujer apenas moviendo los labios, por si el tiempo no alcanza, y antes de que pudieran preguntarle nada, añadió en un susurro que no era código, era aviso. «Miren la esquina inferior», y se fue, doblando sin mirar atrás. Inés sostuvo la hoja como quien sostiene un mapa. En la esquina inferior derecha, la tinta decía algo que nadie había notado en el vidrio. Si lees esto, invierte el no y busca lo que falta donde no debería faltar. En el portafolio. Clara levantó la vista. Álvaro, del otro lado del vidrio del banco, las esperaba con la respiración suspendida. Inés guardó la hoja, apretó el pañuelo azul y comprendió el siguiente paso. El problema ya no era abrir la caja. El problema era cerrar las manos, que seguían robando tiempo. Salieron del banco Olivo con la copia azul doblada dentro del sobre y una certeza que no tenían al amanecer. Ya no bastaba conseguir pistas. Había que cerrar manos. El reloj había dejado de ser símbolo romántico para convertirse en llave técnica. Y la llave no abría solo una caja, abría una red. María Telles no perdió tiempo. A las 12:58 firmó un requerimiento notarial para que Lorenzo Vidal compareciera esa misma tarde en la sede de la notaría con su portafolio y todos los documentos físicos o digitales relacionados con la administración de cuentas y cajas de seguridad abiertas o vinculadas a sociedades del Grupo Beltrán. No era una orden judicial, pero era un peso legal difícil de ignorar si pretendía seguir ocupando su cargo sin escándalo. «No le damos noche para pensar», dijo María. «A las 17:30 o queda formalmente en rebeldía. Y como ya está cursada la suspensión preventiva de accesos, el comité podrá ratificarla a las 19:00 con base en su ausencia». Álvaro asentía sin aire. No era venganza, era procedimiento. Le dolía la idea de que el hombre que le había hablado al oído durante una década hubiese usado ese espacio para robarle tiempo. Inés guardó la hoja azul en una funda plástica. Aún no había lágrimas ni finales. Había control, respirar, ordenar, avanzar. Clara, con el reloj bajo la blusa, notó una cosa que antes se le escapaba.
Podía mirar de frente sin que el miedo le apretara las costillas. No era valentía heredada, era aprendida. A las 15:40, ya en la sede del grupo, recepción vibraba con el ruido amortiguado de una tarde falsa normal. Lorenzo estaba en su despacho. Había recibido el requerimiento. Contestó con corrección fría: acudiré a las 19:00 tras reunión interna. María respondió desde su móvil: a las 17:30, señor Vidal. Lo espero para acta. Hasta entonces, consérvese disponible y no retire ningún efecto. ¿Vendrá?, preguntó Inés. Si no viene, mejor, dijo María. Su rebeldía documentada pesa más que su sonrisa. Álvaro pidió una sala pequeña, sin cristales de exhibición. No quería espectáculos. 2 personas de cumplimiento se sentaron a la mesa con laptops desconectadas de la red. Auditarían accesos sin tocar nada vivo. Rosa Mejía, sí, la misma Rosa que en su otra vida cargaba un carrito. Ahora ayudaba en desarrollo humano. Apareció con agua y un gesto de «estoy aquí». Inés la miró 2 segundos de más. Había dignidad en ese «estoy», una forma de presencia que no pedía permiso para existir. A las 16:22, un correo rebotó en 3 pantallas. Convocatoria a Consejo 19:00, punto único, continuidad dirección financiera. La firma no era de Lorenzo, era del secretario. El movimiento estaba en marcha. Álvaro respiró en 4 tiempos y apretó el reloj en el bolsillo interior del saco. No buscaba suerte, buscaba ritmo. A las 17:02, la mujer del cabello gris cruzó el vestíbulo como una sombra que sabe dónde se apoya el viento. Se presentó en recepción con una credencial de visitante: Marina Campos. El nombre encajó en la boca de Clara como si hubiera estado ahí desde siempre. «Marina», susurró. La bibliotecaria de Cuenca, Marina, sonrió diagonal. «Nunca dejé de mirar relojes», dijo. «Ni papeles. Me pidieron que no me metiera. No supe obedecer. Aquí tienen la lista de lotes de las últimas subastas en las que aparecieron piezas de Beltrán. Y otra cosa, una foto de Lorenzo en 2009 entrando a una cena con Octavio Rivas. No es prueba penal, es contexto». María miró en diagonal. No podía recibirlo todo. No debía, pero sí podía verlo. Guardó la hoja en su carpeta. «Gracias», dijo Inés. «No me agradezcan a mí», respondió Marina, y al decirlo miró a Clara. «A ti te debían tiempo. Nada más estoy devolviendo minutos». A las 17:31, Lorenzo no había llegado. A las 17:36, recepción informó que había salido del despacho por 10 minutos hacia archivos. A las 17:38, Inés ya estaba en el pasillo. No corrió, caminó. La puerta de archivo tenía un ventanuco. Dentro, Lorenzo hablaba con Héctor Landa, el de gafas redondas, a través de una fila de estanterías. Héctor sostenía un sobre Kraft igual al que habían recibido en el parque. Lorenzo llevaba su portafolio abierto. Inés vio el forro. Algo faltaba. El bolsillo para tarjetas tenía un hueco del tamaño exacto de una lámina. Busca lo que falta donde no debería faltar, en el portafolio. No era metáfora. Faltaba algo donde debería haber tarjetas. Inés retrocedió y llamó a María con la mano. María llegó con Álvaro y uno de cumplimiento. No entraron. Documentaron hora, lugar, quién, qué. 2 fotos discreta y legalmente cuestionables tomadas desde la rendija no iban a salvar un caso, pero sí iban a contar la historia delante del consejo. Lorenzo salió con prisa, sin verlos. Inés dejó pasar 3 segundos y entró, con la excusa perfecta del cartel en la puerta. Personal. A nadie se le ocurría discutir con alguien que entraba a archivo con una carpeta y una cara de «traigo prisa». Caminó hasta la estantería, miró al piso. Un clip dorado en forma de corona, como corona de reloj, brillaba en el mosaico. Lo recogió. No era un clip. Era una llave plana del tamaño de una tarjeta con borde rugoso. El borde encajaba en el tipo de bolsillos que acababa de ver abiertos en el portafolio de Lorenzo. La dejó caer. Susurró, volviendo a la sala. «O quería que la encontráramos».
María la sostuvo sin tocar con los dedos. Guardó en bolsa con cierre. Acta. Rastro. A las 18:12, Lorenzo apareció en la puerta de la notaría improvisada con gesto mortífero de compostura. «Vengo cuando pude», dijo. «Ahora tengo consejo. Primero acta», respondió María. «Portafolio, por favor». Lorenzo apretó mandíbula. Tenía 1000 maneras de decir que no, pero solo una de quedar correcto. Optó por lo segundo. Puso el portafolio sobre la mesa. «Puede usted ver», dijo. Lo mete en mano. «Hay documentos con datos sensibles. Yo veré lo que el acta determine», respondió María, y su tono hizo que la sala volviera a ser un territorio con gramática. Abrió el portafolio. Todo parecía en orden, demasiado en orden. Fundas nuevas, separadores con etiquetas, una carpeta con cierre Q2. «¿Dónde guarda sus tarjetas?», preguntó. «No llevo», mintió. María señaló el hueco. Un bolsillo para tarjetas vacío, con la marca de algo que había estado ahí hasta hace poco. Sacó la llave plana de la bolsa. «¿Y esto?» «No es mío», dijo Lorenzo rápido. «No sé qué es». María asentó en voz alta para el acta. «El requerido desconoce objeto compatible con compartimiento faltante en su portafolio». Cumplimiento tomó nota. Inés miraba el portafolio como se mira a un animal con costuras, buscando la costura que se abre. La vio, un pespunte a 2 milímetros del borde, irregular. «Con su permiso», dijo María, «y con el consentimiento del requerido, voy a deslizar esta tarjeta en el compartimento». Lorenzo dudó una décima de segundo y cedió. María empujó la llave plana en el hueco. Hubo un clic íntimo, el tipo de sonido que hace algo cuando encaja con su destino. El forro interno se despegó 1 centímetro. Inés sostuvo la mirada de Lorenzo. María levantó con la uña y apareció un doble fondo. Dentro, un papel azul igual al de la copia y otro papel más pequeño con números y 3 palabras. «Valencia, 104, Corona». «Queda incorporado», dijo María serena. El requerido tenía en su poder un documento oculto en doble fondo. «Procedo a copiar para el acta y devolver al compartimiento en tanto no exista orden judicial que permita retención». Lorenzo tragó. La sala respiró. Álvaro no miró a nadie. Miró el reloj. No para no llorar, y para no arder. «Señor Vidal», dijo por fin, «a las 19:00 el consejo tratará su continuidad. Usted entrará con abogado si quiere. Antes me dirá si Héctor Landa trabaja para usted». «No tengo por qué responder», dijo Lorenzo. «Lo dejaré constar», cerró María. «A las 19:03, consejo». Paredes que habían visto aplausos ahora verían frío. El secretario leyó la suspensión preventiva de accesos. La notaria relató el acta. Requerimiento ignorado en hora, aparición posterior, doble fondo, documento Valencia, 104, Corona. Lorenzo habló de malentendidos, de celadas, de overreach notarial. Inés, que no era consejera ni ejecutiva, se levantó un momento solo para decir una cosa. «Yo no existía ayer para ustedes, pero hoy estoy. Y traje pruebas de que este señor peleó por un reloj que es llave de cosas que no tienen nada que ver con hoteles. No soy su jueza, soy quien va a grabar lo que sigue». Se sentó. No fue un discurso. Fue una posición. La votación no lo destituyó de inmediato. Las empresas no se salvan con épicas, pero lo separó del cargo y nombró una comisión para investigar. Lo que importaba esa noche no era la sanción, era el mapa. Madrid, 312, Barcelona, 207, Valencia, 104. 3 cajas, 3 relojes, 3 coronas, las crowns de los relojes, como clave física. Al salir, el móvil de Álvaro vibró con un mensaje desconocido. Una foto, la esquina del puerto de Valencia al atardecer, un banco de piedra. Sobre el banco, una corona de reloj, suelta, pequeña, dorada, como si la hubieran dejado caer para que alguien la encontrara. Abajo una línea, donde el mar no alcanza al tiempo. Valencia, dijo Clara. Allí nos casamos la primera vez. Allí perdí cosas y encontré otras. Y allí está la caja 104, cerró Inés. Vamos. María levantó la mano. Con calma, corrigió. Mañana se formaliza la denuncia con lo de hoy.
Se alerta a Fiscalía y se pide vigilancia en esas sucursales. No vamos a jugar a detectives sin red. Si quieren ir, van con cita y con constancia. Y con la llave, añadió Inés mirando la corona de la foto, porque esto no se abre con gritos ni con memes. Se abre con mecánica y con tiempo. Esa noche, en el hotel, los tres se sentaron alrededor de la mesa más vulgar de la historia de las mesas. Una de melamina, con 2 vasos y una libreta. Álvaro puso el reloj entre ellos. Clara lo tocó con la yema de los dedos, como si bendijera la herramienta que por fin les devolvía algo que no sabían cómo pedir. Inés escribió 3 líneas en la primera página, como quien inventa una oración que no pide milagros. Nombrar lo que vemos, aunque duela, mostrar lo que tenemos, aunque no alcance, esperar lo necesario, aunque queme. Mañana, dijo. Valencia, el reloj, hizo su trabajo mínimo y enorme, marcar. Y por primera vez en 20 años, Clara sintió que el tiempo no la perseguía por detrás, empezaba a caminar a su lado. Valencia lo recibió con un viento salado y una certeza. No iban a rescatar un objeto, iban a cerrar un reloj que llevaba décadas abierto. Fiscalía local ya estaba avisada por María Telles. No habría shows, actas, sellos, cámaras del banco apuntando a la mesa correcta. En la sucursal del puerto, a las 10:02, un juez de guardia autorizó la apertura de la caja 104 con presencia de notaria y funcionaria de custodia. R. Cifuentes había enviado una advertencia cruzada. 3 cajas hermanas, 3 titulares, 3 llaves. Lo técnico encajaba con lo poético. La corona no era metáfora. El reloj de Clara desenroscaba su corona revelando una microllave cilíndrica. La de Álvaro también. Sobre la mesa 3 cavidades esperaban, izquierda, centro, derecha. Faltaba la tercera llave física, la del reloj perdido, pero el papel azul traía la pista más tosuda de todas. Invierte el no. Cifuentes reunió a 2 cerrajeros del banco. Uno giró el cilindro central 180D. Donde decía no en la ranura, quedó un vacío. La caja abrió con un chasquido que sonó a colapso de 20 años. Nada de billetes, papeles, lomo de microfilmes con fechas de 1999 a 2003. Un sobre sellado con lacre, Valeria, y un cuaderno de tapas negras con un título escrito a mano, Atlas del Tiempo. María fue marcando, folio, foto, sello. El juez hojeó los microfilmes, contratos del circuito de Octavio Rivas, actas de subastas, transferencias a sociedades pantalla firmadas por Lorenzo Vidal y Héctor Landa para fondos de inversión de arte. Era una contabilidad en negativo, tiempo robado convertido en objetos y regresado al circuito. El sobre Valeria no era para Fiscalía, era para Inés. María lo dijo sin rodeos. Derecho personalísimo, abres tú. Inés despegó el lacre con la yema. Adentro, una carta fechada en marzo de 2001 y una foto de Clara embarazada frente al mar de Valencia. La carta decía: hija, si lees esto, el tiempo sí nos alcanzó. Nombrar lo que duele evita que se pudra. Mostrar lo que guardamos evita que nos roben. Esperar lo necesario evita que nos perdamos. Te dejo este reloj para que no te mida la vida, sino que te la acompañe. Si alguna vez te preguntan quién eres, di tu nombre y tu silencio. Yo me llamo Valeria cuando tengo miedo y Clara cuando respiro. Ojalá cuando me encuentres me llame mamá. Inés no lloró en voz alta. Cerró los ojos y sintió que la frase que había escrito de madrugada, nombrar, mostrar, esperar, venía de antes que ella. No era inspiración, era herencia. El juez pidió la copia espejo del contenido para custodia judicial. María preparó el juego de respaldos, original a Fiscalía, duplicado a notaría, triplicado bajo resguardo de banco. La caja no volvería a cerrarse con secretos, se cerraría con papel. A las 12:01, el laboratorio de Cuenca envió el preliminar de ADN. Probabilidad de paternidad 99.97%.
Inés vio el PDF en el monitor del banco, en sesión temporal, sin dejar huella, y asintió sin espectáculo. Álvaro no habló, solo bajó la frente hasta tocar con la sien el borde del reloj. Lo único que dijo casi sin voz fue: «Gracias por traerme al tiempo». El giro llegó por otro lado. En el pasillo del banco, Lorenzo apareció con un abogado y esa compostura de mármol que aprendió para sobrevivir a los balances. Pedía ver su caja. Cifuentes le explicó la suspensión judicial. Lorenzo sonrió sin dientes y dejó caer una última carta. «Yo tengo la tercera corona, sin mí no abren nada». No sabía que ya estaba abierta. María, con la cortesía afilada que reserva para las ocasiones, le mostró el acta. Apertura legal, microfilmes a cadena de custodia, firma de juez. Lorenzo leyó, perdió un par de tonos en la cara y lanzó el recurso de los hombres que ya no tienen sitio. Ruido. Amenazas de demanda, alegatos de complot, vocabulario de persecución. Héctor, gafas redondas, lo esperaba afuera con manos de muro y ojos de perro que olfatea tormenta. No hubo esposas teatrales. Hubo citas de fiscalía y una orden de inmovilización para las cajas de Madrid y Barcelona. 2 horas después, la policía judicial registraba el depósito detrás del Banco Olivo y hallaba la impresora con la que fabricaban papeles de procedencia para relojes falsamente rescatados de herencias. Y entonces, el verdadero giro. La mujer del cabello gris se presentó en la sala del banco con un pasaporte antiguo. Marina Campos no era su nombre completo. Era Marina Mermot Clara, nieta de la Clara suiza que en 1891 grabó los 3 relojes Beltrán & Fils. Mostró cartas del taller, fotografías sepia, una hoja con el diseño original del grabado hasta que el tiempo nos alcance y otra con la variante invertida que su abuela rechazó por supersticiosa, hasta que el tiempo no nos alcance. Octavio la había visto décadas después en archivos, la apropió como contraseña y la sembró en sus acuerdos. «No vine a salvar millonarios», dijo. «Vine a cerrar un círculo que mi familia ayudó a abrir. Vi el reloj de Clara en Cuenca hace 20 años. Supe que algún día habría que devolver estos metales a la gente adecuada. Por eso dejé llaves, fotos, pistas. No soy heroína, soy bibliotecaria. Mi trabajo es que las cosas vuelvan a su estante». El juez aceptó su declaración jurada. Con eso y los microfilmes, el caso dejó de ser un rompecabezas romántico, era estructura probatoria. Esa tarde, el Consejo de Beltrán separó definitivamente a Lorenzo y a Héctor. Aprobó el fideicomiso de integridad y convocó auditoría externa con informes públicos. Álvaro firmó una carta a clientes y proveedores donde nombraba lo ocurrido sin eufemismos. No pidió paciencia. Ofreció datos y fechas. El cierre emocional no fue un brindis. Fue una sala de biblioteca en Cuenca, la misma donde Marina ordena catálogos con 3 vitrinas de madera. Dentro, los 2 relojes originales, el de Álvaro y el de Clara, y, en la tercera, la corona suelta recuperada del puerto de Valencia con una placa mínima. La parte pequeña que faltaba. Al lado, una copia del Atlas del Tiempo Abierto en una página que decía: «Un reloj mide». Una familia acompaña. Si alguna vez te pierdes, no le preguntes la hora al metal. Siéntate a escuchar. Inés pidió hablar sin micrófono. Dijo solo esto: «Hoy sé decir quién soy sin disculpas. Lo aprendí porque me mostraron lo escondido y supieron esperar mi tiempo». «Eso haré por otros». Álvaro no prometió eternidades. Hizo una sola promesa y la puso por escrito: que pase lo que pase, las decisiones grandes de su empresa pasarán primero por una pregunta chica. ¿Esto le roba tiempo a alguien? Y firmó que cuando la respuesta fuera sí, no habría negocio. Clara, que eligió volver a llamarse Clara sin miedo, dejó su reloj en la vitrina para siempre. No porque renunciara a la memoria, sino porque ya no necesitaba un metal para recordar. Le pidió a Marina que lo prestara a escuelas, que los niños lo vieran,
Que alguien les contara la historia sin héroes, con procedimientos y ternura. El epílogo no buscó magia, pero la tuvo. El laboratorio envió el confirmatorio de ADN una semana después, 99.99%. Inés guardó el papel en el atlas entre dos hojas. Allí, Marina escondió, como hacen las bibliotecarias cuando quieren que algo se encuentre, una nota con caligrafía antigua. Cuando el tiempo alcance, no corras, acompaña. Afuera la tarde olía a fotocopias, madera y pan. En el patio, un niño se acercó a la vitrina y leyó en voz alta la placa de la corona. Preguntó, ¿por qué guardan algo tan chiquito? Marina le respondió, porque sin eso nada abre. El niño sonrió, se fue saltando 3 baldosas y sin saberlo cerró el reloj más viejo de todos, el que mide la distancia entre perderse y encontrar.